Ya. A usted le llegó la guía. Esta es la guía número 14. Creo que está mal el número. Tienen la guía ya, ¿cierto? Aló. Están ahí, ¿cierto? Necesito que me respondan en el chat. No sé si me estoy escuchando. Hola. Ya me estoy empezando a preocupar. ¿Por qué no me responden? Ay, ahí me respondieron que se me escucha. Ya, bueno, Maximiliano. Ya voy a partir en orden entonces. Quizás me salta algunas preguntas si veo que algo que ya vimos o algo por el estilo. Y me pueden decir si quieren que parta el tiro con otro ejercicio o algo por el estilo. Ya. Así que vamos. Ya la pregunta 1 nos dice, según la gráfica de la función f de x, calcule, y aquí nos dan diferentes imágenes, entre comillas. Nos piden que calculemos f de menos 1, f de 1 y f de 2. Y que después esos tres valores los sumemos. Entonces tenemos que identificar que estos números sería como la x o la preimagen como veíamos anteriormente. No se asusten con ese concepto, no es tan terrible. Con la preimagen o la x. Entonces la x tenemos que ir a buscarlo aquí en el eje de las abscisas o de la x. Buscamos el menos 1, está aquí. Y tiramos una línea vertical y ver en qué punto se encuentra con la función, con la recta. En este caso el menos 1 se encuentra con la recta en el punto que corresponde al número 2. ¿Ya? O sea que f de menos 1 es igual a 2. ¿Ya? Luego tenemos que hacer lo mismo con el siguiente f, que es f de 1. En este caso f de 1, no de menos 1. Así que buscamos 1 aquí en el eje de las x y tiramos la línea vertical y nos encontramos con que f de 1 es igual a 1. ¿Ya? Uno asume que aquí como que están a la misma distancia, ¿ya? Porque si este punto está en el 2 y este punto está en el 2 también, y tiramos esa línea y este es el 1, como que van a ser simétricos. Pese a que en la foto, pese a que en la imagen se ve un poco no simétrico, uno se tiene que fijar en los números y no como en el dibujo. Una pregunta en el chat. La asistencia hoy es por el control. ¿Ya? Igual consideramos como que estén conectados aquí en la clase. Después a nosotros nos queda como un registro de la gente que entró a clase. ¿Ya? Pero ambas cosas son importantes. Y finalmente tenemos que calcular f de 2. Lo mismo que antes, buscamos en qué punto está x igual a 2. Y en este caso la y pasa algo como curioso, que está en el punto en el que y es 0. ¿Ya? Entonces el último valor es 0. Sumamos los tres f de menos 1, de 1 y de 2, y eso nos da 3. ¿Ya? En realidad aquí hay que tener cuidado, como no confundirse, por ejemplo, con este 1, no haberse equivocado y haber calculado un número distinto. Pero más que eso, en realidad no tiene mucha complejidad. Si les quedan dudas y paso a la siguiente, me pueden decir y yo retrocedo. ¿Ya? La pregunta 2 nos dice, dada la función f de x, y nos dan aquí una función, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Esto es bien parecido a lo que hicimos antes, solamente que aquí en vez de una gráfica, tenemos una ecuación, una función.
Entonces lo que tenemos que hacer es calcular por separado cada uno de estos f. O sea, cada uno de esos números representa una x. O sea que cada uno de estos lo tenemos que reemplazar en esta x de acá, o lo que es lo mismo, reemplazarlo en esta x de aquí arriba. Entonces tenemos que darnos el trabajo. Estos ejercicios son bien lateros en realidad, porque no son complejos, pero son lentos. Uno tiene que calcular sí o sí como cada f. Así que no voy a explicar uno por uno. Voy a explicar el primero. Nos dicen que f de 0 es igual a f de 1. Tenemos que ver si eso es verdadero. Entonces calculamos f de 0 y f de 1. Tenemos que reemplazar con 0 aquí arriba, donde iría la x. Reemplazamos con el 0. Y aquí también. Calculamos y eso nos da que f de 0 es igual a 1 medio. ¿Ya? Porque aquí el 0 desaparece y nos queda solamente este 1 medio. Este 0 de aquí también desaparece. Así que ese sería el resultado de f de 0. Con f de 1 tenemos que hacer lo mismo. Reemplazamos el 1 aquí, el 1 acá. En este caso el 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Se mantiene de todas formas este signo negativo. Entonces se restan y nos da 0 en el numerador. O sea que la fracción queda 0. Y nos queda solamente el 1 que tenemos aquí a la derecha. Por lo tanto, si comparamos f de 0 y f de 1, nos dan valores distintos. ¿Ya? Entonces la primera afirmación es falsa. Y eso tenemos que hacer con el resto de alternativas. Tenemos que reemplazar luego por f de 2, como lo hicimos acá. Nos da que el resultado es 1 medio. Pero nos dicen que debería ser igual a f de 0. Y f de 0, bueno, aquí f de 0 es 1 medio también. Así que esa alternativa sería correcta. Y solamente nos quería calcular f de 3 y f de menos 1. Reemplazamos con el 3 entonces aquí también. Nos da que el resultado es menos 1. Y con f de menos 1, si reemplazamos nos da como resultado menos 1. Así que aquí también los valores son el mismo. Esa alternativa de la 3 también sería correcta. Y por lo tanto la única afirmaciones verdaderas son la 2 y la 3. Esa es la respuesta D. ¿Ya? ¿Bien hasta el momento? Si necesitan que paren alguna cosa, me avisan y yo retrocedo o vuelvo a explicar algo, ¿ya? La pregunta 3 nos dice, siendo las funciones, y nos dan dos funciones, una f de x y una g de x. Uno cuando quiere como nombrar varias funciones le va poniendo como nombres, digo, letras correlativas, así como en orden, y siempre partiendo desde la f, es como por convención. Entonces en este caso solamente nos muestran dos, f de x y g de x. Y ahí cada función es distinta a la otra. Y nuevamente, se parece a todos los ejercicios que hemos hecho antes, nos piden el valor de una expresión. Y esa expresión en concreto es la resta entre f de 0 menos g de menos 1. O sea que tenemos que calcular primero f de 0, o sea, reemplazar el 0 en esta primera ecuación que nos dan, y calcular g de menos 1. Pero este menos 1 reemplazarla en la función que tenemos aquí. Y esos dos valores restarlos. Ya no nos podemos olvidar de ese signo negativo de ahí. Entonces en verde está la resolución de f de 0, que nos da menos 1. Al reemplazar 0 acá, 0 ahí. Y en azul tenemos la resolución de g de menos 1. Reemplazando el menos 1, digo, aquí y acá. Digo, en esas tres partes. El resultado de esa resta nos da menos 1. Porque solamente nos quedamos con el menos 1 de f de x, porque la resolución de g de menos 1 nos da 0. Y aquí se pone en positivo y nos da 0 aquí. Así que lo mismo que antes, reemplazar el valor que nos dan en la ecuación. La pregunta 4 nos dice, si f de x es igual a 2x más 1, nos preguntan cuál es el valor de 4x más 3, ¿ya? De f de 4x más 3. Ya esto ya es un poquito más extraño, no es tan fácil como en los casos anteriores, pero en realidad es lo mismo. Porque tenemos
que reemplazar toda esta expresión en la x. ¿Ya? Tomamos toda esta expresión y la ponemos donde está la x. En este caso, después del 2. Eso es lo que estaba puesto aquí. Después del 2 ponemos la expresión que era 4x más 3. No nos olvidamos entonces de este más 1 que estaba aquí afuera y lo ponemos también. Entonces a lo que voy es que este tipo de ejercicio es igual a lo que veníamos haciendo antes, solamente que tomamos la expresión entera, el 4x más 3, y lo ponemos donde estaba la x. Sin olvidarnos que está multiplicando en este caso al número 2. ¿Ya? Antes estaba multiplicando y posteriormente igual sigue multiplicando esa x. Y aquí adelante no nos queda nada más que resolver la expresión. Multiplicar, ahí aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos hacia ambos términos por 2. Nos queda 8x más 6. Y de nuevo no se olviden del más 1 de aquí afuera. Resolvemos. Y lo sumamos el 6 y el 1 y nos da 8x más 7. Ese sería el resultado. Entonces, como les decía, es lo mismo que antes. Reemplazamos la expresión que está aquí dentro del paréntesis en el lugar donde estaría la x. ¿Ya? Luego, la pregunta 5 nos dice, considere la función, normalmente nos dan un f de x, una función f, y nos pregunta cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Nuevamente tenemos que ir afirmación por afirmación viendo qué alternativas son verdaderas. La primera nos dice, el gráfico de la función intersecta en dos puntos al eje x. ¿Y a quién sabe qué podemos calcular para saber si la función intersecta en dos puntos al eje x? ¿O qué podemos hacer? Con el discriminante, ¿no? Ahora, con el discriminante podemos calcularlo. ¿Cómo era el discriminante? ¿Cómo se calculaba? Era b al cuadrado menos 4ac. Claro, b al cuadrado, digo, b al cuadrado menos 4ac. Cierto, es una forma de hacerlo. Podemos calcular entonces b al cuadrado sería 8 al cuadrado, 64, menos 4 por a, que en este caso a es 1, el 1 que está imaginario y que no lo escribimos, por c, que c es 15. Entonces eso nos da 64 menos 4 por 15 sería 60. No, 40 y... Ah, sí, 60. 4 por 15, 60. Y entonces el resultado de eso es positivo. Nos dio un número mayor a 0. Y en ese caso podríamos decir entonces que, claro, el gráfico de esa función cuadrática, porque el discriminante es mayor a 0, toca dos veces al eje x. O otra cosa, que fue lo que yo hice, fue resolver la ecuación. No está malo calcular lo que hicimos recién, pero también se puede calcular las soluciones de la función. Entonces lo que yo hice, que no se me ocurrió calcular lo que hicimos recién, claro, sí lo puedo agregar. Un segundo. Ya, este es el momento para que vuelvan a sus salas. Vamos a volver a la 2. ¿Alguien más? Ya. Valentina a la 2. Ya. Seguimos entonces. Claro, se podría calcular lo que hicimos recién, pero yo busqué las soluciones, que era lo mismo, porque si me daban dos números distintos, en este caso resolví, como que factoricé la función. Los dos números que multiplicados dieran 15 y sumados dieran menos 8. Entonces ahí me dieron dos soluciones que obviamente no quiere decir que el gráfico de la función se intersecta con dos puntos con el eje x. ¿Ya? Así que ahí hay dos formas de llegar al resultado. El número 2 nos dice, su valor mínimo es menos 1.
¿Qué tendríamos que calcular en este caso para ver cuál es el valor mínimo? Hay otra cosa que podríamos calcular para ver el valor mínimo en este caso. O el valor máximo también se podría calcular en otro tipo de función. Tenemos que buscar el vértice. ¿Ya? Y el vértice se calcula como está escrito aquí abajito. El vértice es un punto en el espacio. ¿Ya? Es un punto que se escribe x, y. La x de ese punto se calcula con menos b partido en 2a. Y así se calcula la x. Y la y se calcula reemplazando la x en la función. Por eso es que dice f de lo mismo que está aquí al lado. Porque se reemplaza en la función el valor que nos dio de x. Hagamos eso entonces. El menos b partido 2a sería menos b, o sea, menos 8, nos daría un 8 positivo. 8 positivo arriba. Partido en 2a. A dijimos antes que era 1. Entonces 2a sería 2 por 1 igual a 2. El valor de x en este caso sería 4. ¿Ya? Ya tenemos el primer número. Pero no nos sirve porque nos preguntan cuál es el valor mínimo. ¿Ya? Como en el eje vertical, o sea, qué valor de y tiene. Entonces tenemos que tomar ese 4 y reemplazarlo dentro de la función. Tomamos el 4 y lo reemplazamos. Calculamos ahí elevando al cuadrado, multiplicando, restando, bla, bla, bla. Y nos da que el valor de y es menos 1. O sea que el punto del vértice es 4, menos 1. Y como nos piden el valor mínimo es ese, menos 1. O sea que sería correcta la alternativa 2 también. Y la tercera afirmación nos dice que f de menos 3 es mayor a 0, o sea, es positivo. Tenemos que tomar la ecuación, reemplazar con menos 3 y ver si el valor que nos resulta es positivo o negativo. Si es positivo, la tercera afirmación también sería correcta. Aquí me queda un poco corto de espacio, pero tenemos el f de menos 3, lo reemplazamos en la ecuación y bueno, aquí yo no calculé como el valor último, así como el valor final, pero son solamente números positivos. Es 9 más 24 más 15. Importa poco en realidad cuál es el valor final, lo que sí importa es saber que es positivo. Y de hecho así se pueden ahorrar un par de segundos pensando en la PSU. O sea, en este caso las tres afirmaciones serían correctas. La pregunta 6 nos dice, la hipotenusa del triángulo rectángulo de la figura corresponde al de la siguiente función. ¿Ya? O sea, nos dice que esta recta que está aquí es la función que tenemos descrita, f de x. Y nos preguntan por el perímetro del triángulo formado. ¿Ya? Nos preguntan tenemos que calcular en el fondo la longitud de cada uno de esos lados. Ya. Los únicos datos que tenemos entonces son f de x y sabemos que este punto de acá es el 2. Ya, eso es lo único con lo que contamos. Entonces lo lógico es reemplazar ese 2. Miento. Ya conocemos ese 2, así que no tenemos que hacer nada con eso. Por el momento. Pero para calcular este punto de acá, nos sirve saber en qué punto y es igual a 0. ¿Cierto? Aquí tenemos el eje y este es el eje x. Entonces buscamos en qué punto de esta recta y es igual a 0. Ese y es igual a 0. Entonces podemos igualar la función que nos dan a 0. El 4x más 4 partido 3 igual a 0. Resolvemos esa ecuación, que es para encontrar este punto de acá, y nos da que x tiene que ser igual a menos 1. Y es por eso que aquí yo pongo que el valor es menos 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos el 2 y el menos 1. Podemos saber que entre este punto y este punto
hay 3. 3 unidades. Nos falta conocer el punto de aquí arriba. Para eso, ahora sí tenemos que reemplazar la x con el valor de 2 para saber en qué punto se intersecta acá. ¿Ya? En el fondo tenemos que ir como encontrando los puntos al reemplazar la y o la x dentro de esa función. Entonces reemplazamos con el número 2 para encontrar este punto. Y el resultado nos da que y es igual a 4. O sea que esta parte de aquí es igual a 4. Y eso nos da el tiro como la longitud de ese lado. Porque parte desde el 0 hasta el 4. La longitud de ese es 4. Y no sé si ustedes han visto Pitágoras. Creo que ya no entra en la PSU. Pero una forma fácil de terminar este ejercicio, porque nos falta la longitud de la hipotenusa todavía. Una forma fácil de hacer eso, hay unas cosas que se llaman tríos pitagóricos. Que no sé si conocen el Pitágoras, que es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. Y para simplificar como la resolución del ejercicio, hay una cosa que se llama tríos pitagóricos. En el fondo son tríos de números en los que se cumple eso, y uno se lo aprende como de memoria. Y uno dice que, por ejemplo, 5, 4 y 3, eso es un trío pitagórico. Eso porque uno se lo sabe de memoria, que esos tres números van a poder cumplir Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, esto no es necesario que lo sepan en realidad, creo. Pero si corroboramos el ejercicio, nos da que 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Y se cumple entonces que 25 es igual a 25. Y de esa forma podemos encontrar entonces la longitud de la hipotenusa. Claro. Y eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿O con alguno de los anteriores? Ya, vamos al siguiente entonces. Ya está más cortita. Nos preguntan cuáles son las soluciones de la ecuación tanto. X al cuadrado, bla, bla, bla. Aquí en el fondo lo que tenemos que hacer es factorizar esa expresión para encontrar las soluciones. No sé si se manejan en esto como ámbito. Digo, no es necesario que se manejen en este punto del año. Pero no sé si lo conocen. Si lo vieron ya cómo funciona. O si lo vieron de otra forma. La cosa es que la forma en la que yo hago esto es, como le expliqué antes, encontrando dos números. Dos números necesito que multiplicados den C, ¿cierto? Uno siempre dice que esto es A al cuadrado más BX más C. Esa es como la notación de una ecuación cuadrática. Entonces hay que encontrar siempre dos números, primer número, segundo número, que multiplicados nos den C y que sumados nos den D. En este caso, al multiplicarlo nos tiene que dar menos 6 y al sumarlo nos tiene que dar 5. La mayoría de las veces van a encontrar esos dos números. Si no existen, significa que esa, eh, esa ecuación no tiene como soluciones como dentro de las reales. ¿Ya? Entonces, dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 5. Esos números son 6 y menos 1. Porque 6 por menos 1 da menos 6 y si lo sumamos nos da 5. Pero para calcular las soluciones, uno tiene que recordar siempre que esto está igualado a 0. Entonces, ¿cuál es como el razonamiento que uno hace? Es que si uno multiplica dos cosas y el resultado de esa multiplicación es 0, significa que al menos una de esas es 0. O sea, la primera tiene que ser 0 en un caso
Y en el otro caso, la segunda tiene que ser igual a 0. Es por eso que uno dice que x más 6 es igual a 0, o matemáticamente así se escribe x menos 1 es igual a 0. Entonces, las soluciones serían x es igual a menos 6 y x igual a 1. Esas son las soluciones de la ecuación. Menos 6 y 1. ¿Es fácil confundirse? Ya, entonces lo que les decía, es muy fácil confundirse y pensar que las soluciones de la ecuación son esos de ahí, que pueden ser más 6 y 1, pero en realidad esas no son las soluciones tienen que ser menos 6 y 1, por lo que le acabo de decir, que en el fondo, si multiplicamos esas dos cosas y el resultado es 0, uno u otro, el primero o el segundo, tiene que ser 0, si no la multiplicación no nos puede dar 0. Y por eso que igualamos entonces el primero a 0 o el segundo a 0. Y las soluciones tienen el signo negativo, el signo contrario. Menos 6 y 1. Es importante que les quede bien, que les quede claro. Ya. Pasemos al siguiente ejercicio. Y el número 8 nos dice, un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. La curva que describe la altura en su trayectoria está dada por, y nos dan una función. Esta es la típica función que nos dan cuando nos dicen que algo se lanza hacia arriba y luego tiene que caer. Siempre como que ese movimiento describe una parábola, entonces se ocupa una ecuación cuadrática. Nos dicen que t es el tiempo en segundos y nos piden entonces determinar en qué tiempo el objeto vuelve a tocar la Tierra. Entonces, si toca la Tierra, la altura tiene que ser igual a 0. O sea, esta altura tiene que ser igual a 0. Entonces reemplazamos la ecuación y buscamos en qué caso se iguala a 0. Y aquí es resolver entonces una ecuación. La forma que yo elegí de resolverla fue factorizar el lado izquierdo, o sea, factorizar esto, por menos 16t. Ya, porque 16 es un divisor de 400. Aunque parezca extraño, 16 sí es un divisor de 400. Entonces, si multiplicamos 16 por 25, nos da igual a 400. Y bueno, del primero lo factorizamos, lo que siempre digo yo, es como que le quitáramos un 16 o la t. Le quitamos como una t y lo dividimos por 16. Entonces nos queda solamente la t solita. Y el lado, bueno, el segundo número también lo dividimos por 16, por menos 16, y le quitamos una t. Pero como ese solamente tenía una t, nos queda solamente el menos 25. Y aquí se parece harto a lo que les decía antes. Tenemos un primer término y un segundo término, que multiplicados nos dan igual a 0. Entonces, uno, el primero o el segundo, tiene que ser igual a 0. Entonces, igualamos el primer término, que sería menos 16t, lo igualamos a 0.
Y el segundo término, que es t menos 25, también lo igualamos a 0. En el caso del menos 16t igual a 0, en el caso que t sea igual a 0, esa ecuación se cumple. Y de hecho, si analizamos esa respuesta, es que cuando aún no se lanza como el objeto, está a nivel del suelo. Está en tiempo cero, está en el suelo. Después se lanza el objeto, empieza a correr el tiempo. Y luego cae. Y nos falta encontrar el segundo instante en el que está a nivel del suelo nuevamente. Para eso nos sirve el segundo término, que es t menos 25 igual a 0. Bueno, esto es más simple. Pasamos el 25 sumando al lado contrario y nos damos cuenta que en el segundo 25 es cuando el objeto vuelve a tocar el suelo. ¿Ya? En el fondo vuelve a tener altura 0. Y por eso sería la alternativa C. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? O pasamos a la siguiente. Vamos al siguiente. Profe, ¿Sí? disculpe, es que le quería hacer una consulta. Sí, dale. En la X1, el menos 16t igual a 0, ¿por qué no fue, o sea, como abajo t16 y quedó en t0? A mí me enredé. En el fondo, ¿por qué esta ecuación llegamos a esto? Sí, profe. Ah, como que el 16 desapareció. Sí. Mira, lo que pasó ahí fue que teníamos el menos 16t igual a 0. Y si uno divide por 16, por ejemplo, divido por 16 a ambos lados, me queda menos t, y aquí me queda 0 partido en 16. Pero el 0 partido en 16 es lo mismo que escribir el 0. Entonces por eso como que el 16 desaparece, pero es porque no tiene como influencia. Ay, ya, profe, gracias. Claro, ya. Ya, vamos al siguiente. Ya, aquí me equivoqué. Mm, 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 mm. Y entonces nos dice, los datos de la tabla adjunta representan una función lineal f de x. Y nos dice si a es igual, digo, distinto a 0. ¿Cuál es el valor de b partido a? Entonces tenemos que saber cuál es el valor de b partido en a. Y nos tenemos que apoyar en la tabla. ¿Ya? Veamos la primera fila. Tenemos que si en la función reemplazamos con un 9, el resultado nos da 3. ¿Ya? Se divide por 3 la x. Si vemos la segunda fila, vemos que si reemplazamos con un menos 15, nos da menos 5. Nuevamente se reemplaza por 3. Entonces, a través de estas dos filas, podríamos llegar a esta conclusión, de que la función f de x sería x partido en 3. Porque si reemplazamos con el 9, f de 9, nos da 9 partido en 3, que es igual a 3. Ya el 3 que tenemos ahí. Después si reemplazamos con el f de menos 15, nos da 15 partido en 3, digo menos 15 partido en 3, y eso es menos 5. Se cumple con los dos casos que nos mostraron. Ahí está el menos 5. Entonces, siempre vamos a tener como la, eh, podemos hacer la siguiente observación, que siempre x va a ser el triple que f de x, porque se divide por 3. Entonces, si tenemos que f de x es b, x va a ser igual a 3b.
porque se va a dividir. La x se va a dividir en 3 y nos va a quedar f de x. Entonces, podemos decir que a es igual a 3b, ¿cierto? Porque si dividimos a en 3 nos va a dar b, o sea que a es el triple de b. Y nos preguntan por el valor de b partido en a. O sea, nos preguntan por el valor de... Eso es lo que nos preguntan. ¿Cuánto vale b partido en a? Pero ya sabemos que a es igual a 3b. Entonces podemos reemplazar abajo el a por el 3b. Eso lo podemos simplificar y nos queda es igual a 1/3. En el fondo tenemos que analizar cada una de las filas y nos damos cuenta que a, digo que x siempre va a ser el triple de f de x. Entonces ahí podemos llegar a esa conclusión y eso lo ocupamos acá. Y aquí nos dice, los costos de una empresa C de X están dados por la siguiente expresión. Nos da una función 2000x menos x cuadrado, donde x es la cantidad producida de un cierto artículo. Entonces x es la cantidad producida de un cierto artículo, como la cantidad número, el número de unidades. Y nos preguntan para cuántas unidades el costo es máximo. Entonces, si hablamos de un valor máximo en una ecuación cuadrática, tenemos que pensar al tiro en el vértice. Tenemos que calcular el vértice. Y tenemos que saber qué es lo que buscamos del vértice. Si buscamos la X o si buscamos la Y. Entonces tenemos que saber si vamos a buscar la X o la Y. Nos dicen que X es la cantidad producida de un cierto artículo. Y esta es la cantidad. Y por lo tanto, Y, que Y sería igual a C de X. ¿Ya? Esto sería el Y. Y sería el costo. Y nos preguntan para cuántas unidades. ¿Ya? O sea, nos preguntan por la cantidad. Por las unidades. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, eso es para que a la hora de calcular el vértice nos podemos conformar solamente calculando la X. No es necesario calcular la Y porque perderíamos tiempo innecesariamente. Entonces buscamos cuál es el valor que corresponde a B, que en este caso es 2000. El número que acompaña a la X. Porque recuerden que A es el número que acompaña a X cuadrado. ¿Ya? Ese sería la A. Entonces menos B es menos 2000 y 2 por A es igual a 2 por menos 1. El menos 1 y el menos 1 que está aquí. Ya ese 1 que no se escribe es el que vamos a ocupar aquí abajo. Entonces la parte de abajo es menos 2. Realizamos la división y nos da 1000. Entonces tenemos que recordar que 1000 es la cantidad de unidades a la que hay un costo máximo. No sabemos cuál es el costo máximo porque no calculamos la I. En realidad tampoco es importante porque no es lo que buscamos en la pregunta. Con eso nos podemos conformar y podemos quedarnos tranquilos que 1000 es la cantidad de unidades a la que hay un costo máximo. Ya, pasemos al siguiente. Nos dicen, si la gráfica f de x es igual a ax elevado al cuadrado, y ahí tenemos una función cuadrática en la que solamente tenemos el x cuadrado, y está acompañado de un número. Y además nos dice que a es mayor a 0. Tenemos que recordar que ese a se relaciona con la concavidad de la función cuadrática. O sea, ¿para qué lado mira? Si es positivo, está contenta y está mirando hacia arriba. Si es negativa, está mirando hacia abajo en la función cuadrática. Entonces, como es positiva, está mirando hacia arriba.
Esto nos sirve para descartar alguna alternativa. Siempre tenemos que ir a la alternativa y descartar las que no son, porque en algunos casos se da la casualidad de que tan solo con esa información vamos a poder llegar a cuál es la alternativa correcta. Y no va a ser necesario ponernos a calcular muchas cosas, porque solamente con eso, en algunos casos, podríamos llegar a cuál es la alternativa correcta. Entonces, en este caso, podríamos descartar la alternativa B. Y bueno, en este caso solamente eso. No nos fue tan útil. Nos dice que se traslada ese gráfico según un vector. El vector es -3, -2. Y nos preguntan entonces por cómo se vería el nuevo gráfico. ¿Ya? En este caso, tenemos entonces el a de x, digo ax elevado al cuadrado, en el que a es mayor a 0. Como no tenemos ningún número que acompañe eso, podemos tener la seguridad de que la función cuadrática va a pasar por el centro, por el origen. ¿Ya? Porque no tiene el más x, ni tiene... Generalmente uno dice que esa es la forma de escribir una función cuadrática. ¿Ya? Pero esa parte, la parte final no está como en la función que nos dieron. Entonces, si solamente tenemos esa parte, pasa por el origen. Si tenemos que trasladarla por el vector, tenemos que darnos cuenta, separar primero la x y separar la y. Tenemos que mirarlo como por separado. Primero nos dice que en el eje x se mueve 3 unidades en sentido negativo. O sea que se mueve hacia la izquierda. Y en el eje y nos dice que se mueve 2 unidades hacia abajo. También en sentido negativo. Hacia abajo. Entonces se tiene que mover hacia la izquierda y hacia abajo. Y buscamos cuál es esa. Y la única que coincide es la alternativa C. ¿Ya? Ahí se movió 3 unidades en el eje Y hacia la izquierda. Y digo en el X. Y 2 unidades negativas en el eje Y. Y esa es la única la alternativa que nos sirve. Pasemos al siguiente entonces. Igual nos queda poco tiempo. No sé si les parece, si alguno quiere ver algún ejercicio en particular. Porque igual nos quedan varios ejercicios. Yo puedo seguir en orden, pero si quieren que hagamos alguno en especial, en particular, podemos ir a eso. Ya, vamos al siguiente entonces. Nos dice, la ecuación de eje de simetría de la función, digo, la ecuación del eje de simetría de la función es. Entonces aquí nos dicen otro concepto, el eje de simetría. El eje de simetría se relaciona harto con el vértice, porque es solamente considerando la coordenada x. O sea, del vértice solamente nos enfocamos en la x, que es menos b partido en 2a. Reemplazamos, buscamos entonces el menos b, que sería menos 18, por 2a, que sería 2 por 3 partido en 6. O sea, menos 18 partido en 6. Y eso es igual a menos 3. Menos 3 por 6 es igual a menos 18. Entonces, el eje de simetría sería igual a x es igual a menos 3. Eso nos daría una recta vertical, en la que x siempre va a tener un valor negativo. Digo, un valor siempre igual a menos 3. Luego, la 13.
¿Cuál es el punto de intersección entre la recta x es igual a menos 1 y la parábola de la función que nos dan ahí escrita? Entonces tenemos que buscar la intersección entre esa recta y esa parábola. Esto puede sonar un poco complejo, pero en realidad es bien simple, porque si tenemos una x, digo, una recta en la que x siempre es igual a menos 1, sabemos que el punto de intersección va a partir con menos 1, menos 1, coma y. Pero la x ya la tenemos, ya sabemos la primera coordenada. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar ese menos 1 dentro de esta ecuación que nos da. Reemplazamos y nos da el resultado menos 4. O sea, menos 4 es la segunda coordenada de ese punto. El punto, por lo tanto, sería menos 1, menos 4. Y esa es la alternativa B. ¿Ya? Así que bien con eso. Luego, ya te van a hacer los últimos ejercicios que damos, puede que este sea el último. La 14 nos dice, ¿cuál es el valor de x en la ecuación? Ya, esta ocupa logaritmo. Entonces nos dan dos logaritmos. Logaritmo en base 2. Algo importante es que ambos tienen base 2. ¿Ya? Eso es bien, bien importante. Porque al tener igual base, podemos operarlo en conjunto. Por ejemplo, si estamos sumando los logaritmos, es lo mismo que multiplicáramos, como los de adentro, lo que estamos haciendo acá abajo, y conservamos el logaritmo en base 2. Debido a que tienen la misma base, podemos hacer eso. Si tuvieran bases distintas, no lo podríamos hacer. Pero como tienen igual base, multiplicamos y como que fusionamos los logaritmos. Y llegamos a otra conclusión. Al multiplicar esos dos, nos da una suma por su diferencia. ¿Ya? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Porque tenemos positivo, positivo y positivo y negativo. ¿Sí? No creo que fue un error. Ya. Entonces nos dio suma por su diferencia y llegamos a eso. Y otra cosa que es como una propiedad de los logaritmos, que podemos escribirlo de otra forma el logaritmo. Podemos tomar la base, elevarla al resultado, y eso tiene que ser igual como al argumento del logaritmo. Creo que se llama argumento. Entonces 2 elevado a 3 tiene que ser igual a x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces esto elevado a esto tiene que ser igual a eso. Eso tienen que recordarlo siempre, eso es bien importante. Y luego ya solamente nos quedaría resolver la ecuación que dejamos planteada. 2 elevado a 3 es igual a 8. Podemos pasar el menos 1 restando, digo sumando. Y nos queda que x al cuadrado es igual a 9. Y aquí hay algo importante igual. Que ese resultado nos da que x es igual a más y menos 3. Pero los logaritmos no pueden tener negativo aquí adentro. O sea que solamente nos sirve el 3 positivo. ¿Ya? El negativo no nos sirve en este caso. No sería como una solución válida para la ecuación. Porque aquí adentro no puede ser negativo. Y eso. Entonces por eso la alternativa sería la alternativa B. La siguiente. No, mentira. Ya estamos en la hora, me parece. Claro, sí. Se acaba de publicar entonces el control ahora. Tienen hasta las 8 para hacerlo. ¿Ya? Así que
Si tienen dudas respecto a la guía, pueden mandar un correo. Ahora estamos en final de semestre, entonces igual estamos medio complicados, pero vamos a intentar hacer el esfuerzo para responder las dudas, ¿ya? Así que eso, pueden ir a hacer su control. Muchas gracias por asistir. Chao, que les vaya bien.